Adelante. Muy bien, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, se escucha muy Sí, bien. muy bien. Ok, es que estoy en un lugar donde tengo un poco de bulla, pero espero que me escuchen bien. Todos son bienvenidos. Qué alegre verles por acá Yes. en esta tarde. ¿Hay alguno de ustedes que está tomando esta clase por primera vez en esta academia? ¿Hay algún nuevo? Hermana Olga Beltrán Sánchez, bienvenida, qué alegre. Yo ¿De qué? también. Hermana Elsa Figueroa, ¿de dónde es? Colombia, Bucaramanga, Colombia. Mm. Eso, que viva Colombia y su Mm. cumbia. Qué Ah, alegre. Buenas Bienvenida, gracias. hermana. noches. Yo también, Bueno, hermano. ¿quién otro dijo? Yo, Yo, hermano. yo, yo también. Y Ok, yo. bienvenida. ¿De qué países? ¿De qué países y ¿Cómo? cuál es su nombre? Buenas Oh, noches. Mi nombre es Gladys Yacahuamán. Soy de Lima, Perú. eso, tenemos otros hermanos peruanos. Bienvenida, hermana, qué alegre. Esperamos que su experiencia sea buena con nosotros esta noche. ¿Verdad? Y también hermana Berenice, que dice que también es nueva acá. Pues tenemos varias nuevas. Híjole, Yesenia, qué alegre tenerte desde Ticolandia, qué alegre. Bienvenida. Mi hermana Olga Beltrán, ¿usted de qué país es? Buenas tardes, yo soy de México, Nezahualcóyotl, Estado de Eso. México. Bienvenidos los mexicanos al grito de guerra. Qué alegre. Bienvenida, hermana. Gracias, gracias, muy ¿Hay amable, alguien hermano. más que sea nuevo? Tenemos varios nuevos esta tarde, hermano y piña, entonces hay que tomar nota ahí. ¿De acuerdo? Son bienvenidas a esta clase. Siempre recomendamos a todo mundo mantener su micrófono apagado para que podamos escuchar mejor. Si hay alguno de ustedes que tenga alguna pregunta, puede levantar la mano y hay algunos hermanos ahí pendientes del chat que le van a poder responder o decirnos que tienen alguna pregunta, porque mientras yo estoy presentando no puedo ver la mayoría de sus manos, pero todos son bienvenidos. Este grupo se llama Haciendo Historia Familiar Iberoamérica y esta es la Academia de Paleografía. Hoy da clases la Academia de Recuerdos y la Academia de Paleografía. Tenemos dos clases cada día. Si alguno de ustedes después de esta clase le interesa conocer más de paleografía, puede escribirlo en el chat, ¿verdad? Y alguien ahí le va a responder para que podamos darle más información. Tenemos un grupo de WhatsApp donde también se pueden unir o un grupo de YouTube para poder ver estas clases grabadas y compartirlas con su barrio. Pero sin más preámbulos, hoy tenemos una clase que se llama La Piedra de Rosetta. Quiero ver a las manos levantadas de quién ha escuchado o además de que no sean de la Academia de Paleografía, pero además que no sean de la Academia de Paleografía, ¿hay alguno de los hermanos que está acá que haya escuchado antes de la Piedra de Rosetta? ¡Hala! Eso es emocionante porque entonces significa que mi clase va a estar interesante esta Yo tarde, no, Yo he ¿verdad? yo escuchado un no. poquito, hermano. Un poquito. Bueno, hoy vas a ver Sí, un poco más de ella. ajá. ¿Me ¿Sí? repite la pregunta, hermano? ¿Quién de ustedes conoce algo sobre la piedra de Rosetta? Yo no, hermano. Muy bien, hoy va a aprender. ¿Alguien más, no? ¿Todos? Muy bien. Ahora, ¿a quién de ustedes le llama la atención ¿cómo se dice? El imperio egipcio? ¿Alguno de ustedes conoce Egipto? Solo en documentales. Solo en documentales, ¿verdad? Es cierto. Pues hoy vamos a aprender acerca de la piedra de Rosetta, ¿verdad? Y por qué se llama así y un poquito más datos de ello, ¿de acuerdo? Todo es en cuanto al imperio egipcio. ¿Alguno de ustedes puede ver mi pantalla ya? Sí, Sí, hermano. hermano. Muy bien, entonces para que Sí. sepan, el Con un nombre cuadro correcto negro, es pero la sí. piedra de Rosetta. ¿Y por qué se llama de Rosetta? Es algo que vamos a aprender hoy. Muy bien. Acá está. ¿Alguno de ustedes puede leerme la historia, por favor?
Hermanito, esto está saliendo una línea oscura que está tapando así las Listo, letras. ya se ve bien, hermano. Ya está, ya se ve. Ya lo Lo leo, moví. Por historia. favor. La historia de la piedra Rosetta comienza con su descubrimiento por soldados franceses en Egipto en 1799. Durante la campaña napoleónica, la piedra, grabada con el mismo decreto en 3 escrituras, jeroglífico, demótico y griego antiguo. Fue clave para descifrar la escritura jeroglífica tras la derrota de Napoleón. Pasó a manos británicas en 1801 y ha estado expuesta en el Museo Británico desde 180 y fue escrita en los años 196 a.C. Ok. Está expuesta en el Museo Británico desde 1802. Ahí me faltó esa parte. Y fue escrita en el año 196 antes de Cristo. Y es esta que tenemos acá. ¿Alguno de ustedes la había visto antes? No. No. Miren qué interesante. La Yo historia sí. Oh, muy bien, hermano Zacarías, qué alegre. Miren, pues lo que está pasando con esta piedra. Cuando Napoleón estaba tratando de crear su imperio, una de las cosas interesantes que se daba es que, como Alejandro Magno y todos estos emperadores que hubieron, ellos decían que tenían que pasar conquistando Egipto. Si conquistaban Egipto, que tenía años, ¿verdad? Esta dinastía. Entonces, si la lograban conquistar, para ellos era un gran logro en su historia como conquistadores. Y Napoleón, perdón, am, decidió ir y conquistar Egipto. Dice que esto pasó en 1799. Llevaba 38,000 soldados, ¿verdad? Para poder invadir Egipto y conquistarla. Pero lo que me llama más la atención es que o sea, Napoleón le gustaba mucho la historia y era muy académico. Y llevaba alrededor de 138 personas am, eruditas, ¿verdad? Porque él quería saber más de todos los misterios de Egipto. Y hasta esa fecha teníamos toda la cultura de Egipto, pero nadie había podido descifrar lo que ellos dejaron escritos en sus templos, en sus imágenes y en todo lo que habían labrado. Y eso le llamaba tanto la atención a Napoleón, ¿verdad? Que invade Egipto, ¿verdad? Y de hecho crean el Instituto de Jeroglíficos en el Cairo, y estos eruditos empiezan a tratar de conocer más de Egipto. Ellos decían que habían esos escritos o sea, esos jeroglíficos que estaban en los templos tenían que decir algo. ¿Y por qué los egipcios lo habían dejado? Entonces empiezan entre toda la guerra que tenían, porque Egipto en ese tiempo lo tenían los franceses, ¿verdad? O sea, pero lo tenían los británicos, lo querían tener. Entonces era una lucha entre franceses y británicos para ver quién podía tenerlo. Pero interesante que se da porque cuando Napoleón ya tiene Egipto, se va a un pueblo que se llama Rosetta. Y lo que ellos hacían era reconstruir estos pueblos. Entre la lucha se perdían muchas cosas. Se reconstruía los edificios usando piedras de los edificios que habían sido destruidos. Y pero una de las cosas interesantes que se da es que Napoleón está haciendo esto y todavía había el ejército francés tratando de resistir. Y ah, yo voy a decir, esto es parte de lo que yo aprendí. Y decía que Napoleón, como estaba interesado en texto, era francés, y los franceses eran más dedicados a la parte académica, ¿verdad? Que los británicos querían solo invadir y hacer esto. Entonces, cabalmente están reconstruyendo un templo en esa ciudad que se llamaba Rosetta, cuando uno de los ejércitos de Francia, un soldado, ya vamos a aprender el nombre, encuentra esta piedra.
y de hecho la iba a destruir para construir lo que estaban edificando ellos, pero le llamó la atención los escritos, ¿verdad? Que habían. Él era más académico. Y si se dan cuenta ustedes acá, es una piedra, ¿verdad? Que las medidas de esta piedra tenía de altura, ¿verdad? 1,38 m, ¿verdad? 75 centímetros de ancho y 28 centímetros de grosor. Era una piedra de granito, pero le llama la atención, si ustedes se dan cuenta acá, hay una escritura, está dividido y hay una segunda escritura acá y hay una tercera escritura acá, ¿verdad? Entonces le llama la atención a este soldado y conserva esta piedra para tratar de ver qué era lo que decía, porque tenía una inscripción. Y entonces vamos a seguir aprendiendo algo más. Acá lo tenemos. Este es el descubrimiento. Fue el oficial francés, se llamaba François Javier François. Bouchard. Pierre-François Javier Bouchard. Él encontró la piedra en 1791 en un fuerte cerca de la ciudad de Rashid, o sea, Rosetta, mientras se construía una fortaleza. Y él la guardó, ¿verdad? Miremos algo más. La piedra fue incluida, esta piedra, de hecho, cuando los británicos se enteran de esto, los franceses querían conservar esta piedra. De hecho, la escondieron por mucho tiempo, la quisieron llevar a Francia en barco, pero los británicos no dejaron. Y era tan preciada la piedra que querían saber qué pasaba, que se tuvo que incluir dentro del Tratado de Guerra. Por eso es que fue incluida en el Tratado de Alejandría de 1801, tras la derrota de los franceses ante los británicos, por lo que pasó a ser propiedad británica. Los franceses no la querían entregar, ¿verdad? No la querían entregar, pero ahí estaba, los británicos estaban tan interesados en poderlos tenerlo como parte del botín de guerra que ellos tenían, y por eso se tuvo que incluir dentro del Tratado de Alejandría. Fue enviada a Inglaterra y entregada al Museo Británico en 1802, donde ha permanecido hasta entonces, ¿verdad? Como mencionó, habían tres escritos: los jeroglíficos, el demótico, que también era Egipto, y el griego antiguo. Si nosotros volvemos a la piedra era, creemos que, o se cree que era más grande y había más escrito, ¿verdad? En esto, pero se había quebrado con el tiempo, porque imagínense que fue escrito en el año 196 antes de Cristo y fue encontrada en 1799 después de Cristo. Entonces estamos hablando de casi 2000 años que tenía esta piedra, ¿verdad? Entonces, el que menos se podía leer, el que estaba arriba, era el de los jeroglíficos, ¿verdad? Se podía leer menos porque tenía partida esta parte. El otro, que era el demótico, y este, que era el griego antiguo. La ventaja acá era que el griego antiguo sí se podía leer, sí habían personas, porque estos dos idiomas nadie sabía qué podía decir ahí. Entonces todo el mundo decía, hay un mensaje acá y que queremos saber qué es. Lo bueno es que sí habían eruditos que podían leer el griego antiguo, ¿verdad? Y entonces, am, ah, los jeroglíficos era una escritura sagrada y formal, el demótico era una escritura cotidiana y administrativa, siempre de Egipto, ¿verdad? Esto era sagrado y formal, y aquí era lo normal. Y el griego antiguo, la lengua de la administración en ese momento, ¿verdad? Entonces, ahora miremos acá. Una de las cosas que pasa es que esta persona, Thomas Young, realizó los primeros avances identificando los cartuchos que contenían los nombres de la realeza. Si se dan cuenta ustedes, la mayoría de cosas egipcias empiezan a tener, le llaman cartuchos, que tenían unas imágenes inmersas en un círculo, y eso se llamaban cartuchos, ¿verdad? Entonces este Thomas Young empieza a identificar esos cartuchos y se da cuenta que en la piedra Rosetta, en esta parte, hay varios cartuchos. Y entonces se da cuenta de que él es uno de los que empieza a tratar de descifrar esta piedra,
¿verdad? O era como qué es lo que decía. Dedicó mucho tiempo él, ¿verdad? Tomás Young, a hacer esta parte, pero no logró. De hecho, se desanimó a hacerlo, ¿verdad? Porque requería, eran muchos símbolos y él buscaba de lo que se podía estos símbolos, pero una de las cosas que descubrió, ¿verdad? Él eran esos cartuchos y entonces empiezan a buscar algunos cartuchos que tenían su similitud para saber a qué se refería. Como vimos en 1802, esta piedra fue movida al Museo Británico y entonces empezó una lucha entre franceses, porque los franceses entregaron la piedra, pero se llevaron varias copias para ellos, porque la lucha era descifrar esa piedra. Entonces empiezan los británicos y empiezan los franceses a tratar de descifrar esta piedra. Cuando yo estaba leyendo la historia de esta piedra que me llama tanto la atención, yo pienso en nosotros que somos miembros de la iglesia, en la restauración, ¿verdad? Cuando José Smith encuentra las planchas, ¿verdad? Con un idioma que no conocía, ¿verdad? Y que le hubiera llevado mucho tiempo descifrarlo, ¿verdad? Pero en 1790 nace un joven que se llamaba Jean-François Champollion, ¿verdad? Era un joven hiperactivo, le encantaba aprender idiomas, ¿verdad? Y él empieza a escuchar a su hermano hablar de la piedra Rosetta y a él le llama la atención y empieza a estudiar, porque imagínense que en 1822, él empieza como en 1818, 19 tratando de descifrar. Y una de las cosas interesantes que hace Jean-François Champollion es que al encontrar esa parte, él también ve los cartuchos y se da cuenta que habían nombres y entonces se encuentra el nombre de Ramsés, se encuentra el nombre de Ptolomeo V, ¿verdad? Que eran nombres de los faraones y empieza él a descifrarlo, ¿verdad? La madre de Jean-François Champollion cuenta que en alguna oportunidad cuando ella estaba esperando su bebé, ¿verdad? Llegó un hombre a su casa y él le dijo que su hijo iba a ser muy inteligente, que de hecho iba a ayudar a descubrir muchas cosas al mundo y que ella lo apoyara. Me llamó la atención esa historia porque finalmente en ¿Sabes? Todo 1822, tiene que quedar perfecto. Jean-François Champollion logra descifrar la piedra Rosetta, ¿verdad? ¿Y qué es lo que logra descifrar él? Él empezó a ver qué palabras del griego se repetían acá, ¿verdad? Y entonces se dio cuenta que también habían algunas palabras, algunos signos que se repetían casi en la misma posición donde estaba él, donde estaba el griego antiguo. Descubren primero los nombres y descubren el nombre de Ptolomeo V, que era un faraón, y entonces descubren que esto era un edicto dado por Ptolomeo, el faraón, y que se dio en el tiempo del helenismo de Egipto, donde ellos daban sus decretos de esta manera y los ponían enfrente de los templos para que la gente pudiera leerlo. Y entonces este joven en 1822 logra descifrar la piedra Rosetta, ¿verdad? Y al lograr descifrar esta parte, siguió haciéndolo y en un verano logró descifrar esto. Y esto es el descubrimiento más grande. O sea, al haber leído esta parte fue el descubrimiento más grande porque gracias a él se hizo un alfabeto de los jeroglíficos y gracias a él, estos son los cartuchos, miren hermanos, ¿verdad? Gracias a él toda esta parte, toda esta historia de Egipto se ha podido descubrir, porque él logró, por medio de su investigación, descubrirlo y solo lo hizo tratando de ver las posiciones en que se encontraba, qué cosas se repetían. Obviamente fue inspirado totalmente, ¿verdad? Y cómo lo hizo, lo logró descifrar totalmente. Entonces nosotros tenemos que estar agradecidos, ¿verdad?
porque gracias a él ahora ya se puede descifrar todos los jeroglíficos que hemos encontrado en la parte por eso lo menciona acá la presentación. El texto en griego que los eruditos podían leer sirvió como clave para descifrar los otros dos textos perdidos durante muchos siglos. Actualmente la piedra está expuesta, como se ve acá, en el Museo Británico, ¿verdad? Y por eso decía yo que me gustaría algún día poder ir y conocerla. Pero, ¿qué les llama la atención de la historia de la piedra Rosetta? Estimado hermano, muy buenas noches y buenas noches para todos. Dígame, hermano. Muy interesante la historia, muchas gracias, no la conocía. De lo que usted, con base en lo que usted cuenta, entonces deben de haber otras piedras, porque era la forma como los líderes comunicaban esos decretos, ¿no? Correcto. Y solamente se ha encontrado es esta. Han encontrado algunas otras más, pero esta es la única que se escribió en 3 idiomas. ¿Verdad? Han Ok, encontrado ok. otras acá, han encontrado otras en demótico y otras en en el griego, pero esta es la única que se ha encontrado con los 3 idiomas. O sea, a mí me llama la atención, ¿qué inspiró a Ptolomeo decir escríbanlos en 3 idiomas? O sea, ¿por qué lo hizo? ¿Verdad? Am, y esta piedra estaba olvidada en un templo que se había destruido y el francés la encontró y la guardó, ¿verdad? Porque también la pudo haber destruido. Como a veces podemos ver una piedra y decimos, pues no sé qué es y la destruyó. Pero él le llamó la atención los escritos y la guardó, ¿verdad? ¿Qué más les llama la atención de esta historia? Buenas noches, hermano. Una cosa que me llama la atención, y lo recuerdo haberlo visto en un documental, es que este joven descifró los secretos de Egipto sin nunca pisar el país. Él nunca entró a una pirámide, nunca vio un templo egipcio. Todo lo hizo con Desde, esta piedra desde su desde casa. Francia. ¿Mm? Hay dos Sí, manitas levantadas. Sí, hermano. Yo solo puedo pensar que fue inspirado. Toda esta parte fue inspirada, siento yo, ¿verdad? Las personas que tienen la mano levantada. Hermano Mariana. Morphy, fíjese, a mí me llama mucho la atención, primeramente, antes de que fuera traducido esto, el gran impacto que causó esta piedra en dos potencias que en ese momento era Francia e Inglaterra. Realmente, cómo al saber ellos, o sea, cómo una piedra puso en jaque a dos naciones para poder pelearse, o sea, al punto de estar, pues ahora sí que entrar en una guerra de poder para obtenerla. Me llama mucho la atención por el hecho de que ellos sabían realmente que los egipcios eran una potencia muy grande y que había muchos secretos de los egipcios que creo yo que aún no han sido revelados todavía, pero que de alguna manera ellos podían con eso tal vez, o pensaban que tal vez iban a encontrar a lo mejor hasta, no sé, la panacea de la sabiduría, ¿no? Entonces me llama mucho la atención cómo, pues, ahora sí que, cómo la cultura de Egipto o la cultura egipcia toma un papel importante en la historia de la humanidad, ¿no? Gracias. Tiene toda la razón, hermana. Interesante cómo se da la historia de la piedra y cómo, como decía el otro hermano, este jovencito francés nunca fue a Egipto, ¿verdad? Lo hizo desde Francia, cómo el Señor lo inspiró para poder lograr leer estos escritos, los jeroglíficos, y poder hacer así, ¿verdad? Un alfabeto incluso, y que ahora nosotros podamos leer mucho, y todavía falta
mucho por descubrir en el área, en la parte de la cultura egipcia, ¿verdad? ¿Alguien? Yo, hermano Murphy. Hermano, Usted, hermana Lupita, primero y ya lo oye. bueno, a mí lo que me llama mucho la atención es que José Smith y este joven son contemporáneos. Y bueno, lo que usted nos relata de que un hombre le dijo a su mamá que él iba a ser pues una persona que iba a aportar mucho, pues también inspirado por el Señor, y por otro lado, pues directamente inspirado y dirigido por el Señor, pues José Smith, que también estaba traduciendo, pero de una manera mucho más rápida, ¿no? El libro de Mormón. Muy bien, hermana Lupita, eso es lo que yo quería. Vean el año de Jean-François Champollion, ¿verdad? 1822. ¿Qué estaba pasando en América en ese tiempo? La hermana Irma La, tiene levantada su manita. Ok. la ¿Ya no van a hablar, restauración. ya no van a hablar Sí. ustedes, Mar? ¿O ya no vas a hablar? Al último, hermana, al último. Bueno, Primero a ustedes, mí hermana. lo que me llama mucho la atención, yo también vi un documental muy interesante y me vienen a la mente los recuerdos de que tenía como título que la piedra de Rosetta era la llave que abrió el antiguo Egipto. Y esto se Correcto. basa en que dice que fue sin dudas uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de la historia, ¿sí? Porque pues es que sirvió como clave fundamental para descifrar los jeroglíficos antiguos. Y ahí decían que esos jeroglíficos era una escritura que había permanecido indescifrable por más de 1000 años, ¿sí? 2000 años. Entonces, también recuerdo que decían que el Pierre François Bouchard, dice que cuando él estaba en campaña con Bonaparte, con Napoleón, estuvieron cerca de unas obras de ampliación que se llamaba Fuerte Julien, algo así. Y fue ahí donde encontró esa piedra roseta, que era de un color gris y rosa oscuro. Pero dice que esa piedra era parte de una estela que formaba parte de un monumento, ¿sí? Y sí, igual con las dimensiones que usted dijo y todo eso, pero este otro joven también que pues fue el que amplió más todo eso. Él se basó en todo lo que el primer François había dejado. Se basó en esos estudios y él continuó y fue que descubrió que tenía que estaba en tres, pues no sé si eran idiomas o tres que eran, Sí, son idiomas, hermano. ajá, entonces él de ahí partió para descifrar todo eso, porque era de Ptolomeo, también venían escritos de Cleopatra, también o sea, encontró muchas cosas, pero lo más interesante de esto fue que la piedra de Rosetta fue la clave fundamental para descifrar jeroglíficos y de ahí naciera ya toda la escritura que se ha venido usando y descifrando y todo eso. Eso es lo que yo vi en ese documental. Correcto, correcto. Muy bien, hermana. ¿Alguien más tiene levantada la mano o seguimos? ¿No? Muy bien. Solamente, Ahora, hermano Murphy, solamente para decirle a la hermana de los 3 idiomas que fue los que usted acaba de mencionar, que era el griego antiguo, el, ¿cómo se llama? Temótico y los jeroglíficos. Así, esos eran los 3 idiomas en los cuales estaba escrita la piedra Rosetta. Entonces, ellos en ese tiempo pues estaban más familiarizados con el griego antiguo, con los otros dos no, porque ya no había alguien que hablara ese idioma en esa época y también pues esa civilización ya se había pues perdido. Y a mí, así como usted, hermano Murphy, también me hizo recordar cuando fui a la misión, cuando estaba Mormón con toda la biblioteca ahí a ver qué iba a escoger y por el poder y el don de Dios, pude escoger lo que hoy tenemos, las planchas de los fareditas, o sea, todo aquello que el Señor ha hecho para que nosotros podamos aprender de nuestra historia. De hecho, estaba viendo que algunos de los
de los hoy arqueólogos mencionan que ellos, con la piedra Rosetta, ellos aprendieron su identidad, de dónde proceden, cuáles eran sus raíces. O sea, para ellos en ese momento fue como un descubrimiento enorme. Los franceses tenían ese valor histórico para ellos. Iban para un propósito y se quedaron con eso. Y peleaban eso. Los otros no, ¿verdad? Los británicos era más su guerra y el ganar y el tener posesión. Pero el Señor sabe y acomoda las cosas. Entonces, a mí me hizo recordar todas las cosas que nosotros hacemos, por ejemplo, cuando vamos a otro país como misioneros o hoy en día, y el Señor les da ese don y esa sabiduría para poder leer el libro de Mormón en otro idioma. Es lo mismo para ellos la piedra Rosetta. Entonces, esos cuadros que usted mencionaba de John, él, como dice la norma de paleografía, buscaba las palabras que se repetían, ¿sí? Para nosotros es en nuestros documentos de historia familiar, es buscar esas palabras como norma, como regla. Por eso enseñamos paleografía para que así podamos aprender a leer nuestros documentos, que vamos a encontrar textos manchados, rotos, etcétera. Entonces, es lo mismo para ellos, la piedra Rosetta no tenía un pedazo, algunas partes no se veían. Pero al identificar el griego, muchos otros pudieron hacer ciertos aportes, algunos eran correctos, otros no, pero champion, ¿cómo se pronuncia, ¿verdad? Yo soy muy mala para pronunciarlo. Dio un gran aporte y me llevó más allá cuando él fue y visitó por él mismo todos esos jeroglíficos, los pudo ver, él pudo sentir cómo podía leerlos después de haberse obsesionado tan dedicadamente de esa la historia por aprenderlo, ¿sí? Él lo comparaba así como la lectura de los chinos con sus símbolos, los palitos, bueno, era algo. Entonces, el Señor le dio la oportunidad de que en esa parte pudieran aprender, porque solamente ellos lo único que tenían era la Biblia, los textos en griegos, en romano, y lo que tenían en la actualidad en ese momento. Entonces, para ellos era encontrar su propia identidad. Entonces, cuando nosotros encontramos a nuestros antepasados en la historia familiar y la tecnología nos da fuentes y conforme nosotros vamos avanzando y agregando y preguntando entre nuestra familia y agregando esos pequeños datos, eso nos da la oportunidad, así como ellos, de poder descifrarlo, de poder saber quiénes eran, en algunos documentos podemos ver a qué se dedicaban y algunas características de por qué murieron, qué les pasó en ese año, que traen cuando nosotros encontramos y hacemos nuestra investigación genealógica. Entonces, a mí me encantó mucho el poder saber eso. Yo estuve a punto de ir a Egipto en un viaje, pero bueno, me equivoqué de día y pues ya no pude ir, pero espero en unos 4 o 5 años poder visitar eso. Mis amigos me mandaron todo eso, yo aprendí mucho a través de ellos y ellos se maravillaban de todas esas escrituras. No me puedo imaginar ay, ¿cómo se llama? Champollion, el estar ahí François y Champollion. empezar a leerlo, porque él fue el primero que creó un pequeño alfabeto parcial, ¿sí? Y con eso, con lo que había ayudado John, pudo hacer todavía más, pero ellos han hecho, todos estos hombres, creo que han hecho un esfuerzo de servicio, son yo creo que hombres extraordinarios. Recuerden que nosotros somos escogidos antes de nacer para poder hacer muchas contribuciones y por pequeñas o grandes que hagamos en nuestro servicio, el Señor desea que nosotros ese esfuerzo extraordinario que hagamos para encontrar nuestros documentos y leerlos nos ayude a poder un poquito más acercarnos al templo y poder en algún momento estar conectados, sí, en una cadena eterna como familias. Gracias, hermano Murphy. No tengo No hay más pena. que decir, Bueno, pero sí, me imagino. el hermano Muchas Wilson gracias, tiene hermano. ahí la manita levantada. A ver, hermano Wilson, antes de proseguir. Bueno, quería complementar esta historia tan interesante que encontré que el porqué de las tres alfabetos. Dice que los jeroglíficos eran dirigidos a los sacerdotes y el demótico a la gente del común y el griego antiguo para el gobierno y la élite administrativa de la época. Gracias. A usted, hermano Wilson, gracias por su aporte. Entonces, podríamos seguir hablando de toda la historia de la piedra Rosetta, pero quiero terminar con 3 preguntas. Y hermana
Mar nos ayudó, ¿verdad? ¿Qué podemos aprender y aplicarlo a nosotros al ver la piedra Rosetta o la historia de la piedra Rosetta? Una de las cosas interesantes que la hermana decía, porque estos son los jeroglíficos, miren hermanos, así eran. Entonces ellos empezaban a ver dónde se repetía un jeroglífico para poder entender esa parte, ¿verdad? Entonces era interesante cómo lo logró él. Pero la parte que me llama la atención, al igual que la hermana Mar, es que este Jean-François Champollion les ayudó tanto a los egipcios para poder descubrir su historia familiar. Ellos estaban perdidos en ese, porque acuérdense que el Imperio Romano desapareció y no sabían o no saben exactamente muchas de las cosas que pasaron, ¿verdad? Pero tenían su historia escrita y entonces para ellos fue una luz grandísima el poder darse cuenta porque entonces pudieron tener su cultura, pudieron tener su idioma, pudieron entender muchas de las cosas que no tenían porque se había roto esa cadena. Ellos descubrieron su historia familiar gracias a la piedra Rosetta. Entonces, ¿qué podemos aprender nosotros y cómo lo podemos aplicar a nuestras vidas? No, ¿Sí? Que hay que dejar registros definitivamente de nuestra genealogía, Correcto, de nuestra historia familiar. Creo correcto. que cada uno de nosotros tiene algo de Champollion también. Si vamos a dedicarnos a ver nuestra propia historia familiar, seguramente podemos encontrar piedras Rosetta y en donde necesitamos la dedicación, la pasión, porque creo que eso es lo que va a marcar la diferencia en Champollion, esto de la pasión, el ímpetu por querer saber, por querer descubrir, y me parece que también es una invitación para cada uno de nosotros, ¿no? Poder contagiarnos de esa pasión, de ese ímpetu, no darnos por vencidos, es decir, bueno, uno puede descifrar su propia piedra Rosetta. Así es, hermana Silvana. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? Bueno, yo opino que la perseverancia también es muy importante en esta historia. La Correcto. perseverancia que tuvo la persona que descifró esos jeroglíficos, entonces, y esas escrituras. Así debemos de ser nosotros con nuestros desafíos, con nuestras escrituras, las escrituras, ser perseverantes, perseverantes. Y sobre todo con los mandamientos, ¿no? El Señor, hermanos, gracias, hermano Wilson. El Señor siempre ha inspirado a hombres para conservar la historia. Siempre. Sean miembros o no, siempre lo ha inspirado para que nosotros podamos hacerlo. Y el Señor siempre nos va a ayudar, ¿verdad?, a entender la historia si nosotros dedicamos un tiempo a Él. Al igual que Jean-François Champollion, nosotros podemos descubrir nuestra historia familiar. Y esa es la siguiente pregunta. Entonces, ¿por qué es necesario que aprendamos paleografía? Hermano Murphy, si me permite, Por favor. aquí una de las cosas que a mí me queda claro, que cada uno de nosotros podemos poner nuestro granito de arena. Si ese joven Champollion, él no hubiera tenido dice la hermana Silvana, esa fuerza, esa persona, o sea, no hubiera puesto ese granito de arena de como ahora está en la historia. Entonces, así como él lo hizo, nosotros como miembros de la iglesia, como parte de nuestra historia familiar también igual, podemos contribuir a eso, a que empecemos con nuestro granito de arena, porque recordemos que todas las cosas que hagamos ahorita van a trascender en un futuro. Entonces, vamos viéndolo de que nosotros también podemos ser parte de una gran historia. Gracias.
Yo por eso les compartí en la escritura al inicio que todos somos parte de ayudar a recoger al Israel disperso. Correcto. Y vamos a terminar. ¿Cómo lo aplicamos ahora a nuestra historia familiar? Y hermana Mar lo hizo al decir, a veces encontramos, a veces queremos am, encontrar nuestra historia familiar a la primera y queremos leerlas a la primera. Encontramos un certificado de nacimiento de alguien de y queremos saber leerlo inmediatamente. Va a requerir paciencia, hermanos. Va a requerir que nos dediquemos a esto. Y el Señor en su momento nos va a inspirar, va a abrir nuestros ojos, nos va a ayudar. Y vamos a tener, como hermana Silvana decía, nuestra propia piedra roseta en nuestras vidas. Y vamos a encontrar cómo nuestras familias se pueden unir. El Señor lo ha prometido. Esta es una obra que tiene promesa, ¿verdad? Entonces el Señor ha dicho que el espíritu de Elías nos va a ayudar, pero solamente nosotros tenemos que tener esa conexión con el Señor, ¿verdad? Porque para Él él no es fácil, ¿verdad? Decirnos qué hay, pero hay un precio que pagar algunas veces, ¿verdad? Como decían los hermanos, los franceses se esforzaron por encontrarlo. Era una batalla titánica descifrarla y lo logró un joven que nadie daba por él. Entonces, nosotros tenemos mucho que hacer por nuestras familias. Necesitamos trabajar en nuestra historia familiar. Necesitamos seguir buscando los registros. Necesitamos poder determinar esa y agarrarlo como una tarea y no desesperarnos. Y la hermana Mar también decía, paleografía nos enseña a transcribir, ¿verdad? Y no importa lo que no entendamos, pero a medida que vamos transcribiendo, vamos viendo algunas palabras en común y entonces vamos a ir entendiendo mejor nuestra historia. Es increíble cómo el Señor, seamos miembros o no, siempre va a inspirarnos para buscar nuestra historia familiar. Entonces es importante que nos unamos, ¿verdad? Que busquemos, que oremos, que pidamos, que ayunemos y que un día nuestra piedra roseta es descubierta y nos da la opción de seguir. Y ustedes, algunos de ustedes, no nos alcanzaría la noche aquí para decir, cuando encontré a mi bisabuelo vino toda mi descendencia, pero cuando encontré al que me faltaba, y vino. Vamos a ver milagros en nuestras vidas, pero es importante que le dediquemos tiempo para hacerlo, ¿verdad? Porque a veces queremos hacerlo como dije a la primera, ¿verdad? Entonces es importante que podamos nosotros hacerlo, ¿de acuerdo? ¿Hay alguna pregunta de alguno de los que están? Hermano Morphy, Dígame. relacionando todo lo que se ha estado diciendo, como dijo la hermana Silvana, que todos tenemos una piedra roseta. Entonces, y hablando de que por qué necesitamos aprender paleografía, creo que cuando nosotros nos metemos a la historia familiar y cuando nos encontramos esos registros, para mí los registros serían como la piedra roseta. Y ahí habla de cartuchos donde vienen todos los jeroglíficos y que dicen que se repiten y se repiten y se repiten. Así es la paleografía. Nos enseñan, nos muestra todos los tipos de letras o de signos o de contracciones o de que no podemos descifrar. Entonces, ahí está todo desglosado y si nos damos cuenta en cada registro se repite la misma, el mismo signo, el mismo todo y es ahí donde aprendemos que eso significa tal cosa y ahí nos vamos y empezamos a descifrar las cosas. Entonces, por eso la importancia de la paleografía en nuestros registros, porque eso es lo que nos va a ayudar a poderlos descifrar, a poderlos transcribir y a poder sacar adelante la historia familiar. Muy bien, hermana, así es. ¿Alguien más quiere agregar algo? ¿O tiene alguna pregunta? No, hay tanto conocimiento por descubrir, ¿verdad? Es una maravilla. Todavía, sí. ¿Alguien más? ¿Tiene alguna pregunta o algo que agregar? Hermano, en el chat tenemos un comentario. Díganos. La hermana Blanca comenta, dice, yo creo nuestro diario al escribir genealogía
dejamos con la evolución estudios que tenemos y ellos a su manera de estudiar llegaron a dejar huella. Así es, así es. Entonces, hermanos, yo solo quiero terminar llevo como tal vez mes y medio leyendo sobre la piedra Rosetta cuando me dieron la asignación. Estoy fascinado con su historia. Me inspira a seguir adelante, a encontrar mi piedra Rosetta en mi historia familiar. Pero una de las cosas que más me mueve es cómo el Señor ha inspirado a hombres para preservar la historia. Y tenemos a todos nuestros antepasados allá, esperando que los encontremos. Que Dios nos bendiga para seguir haciendo nuestra historia familiar y para que podamos encontrarles y darles la salvación. Y que juntos podamos redimir a Israel de este lado y del otro lado del velo. Y lo comparte en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Gracias, hermano Murphy, por tan bonita clase. La verdad a mí me encanta la paleografía. Antes tenía miedo hasta de esa palabra, pero poco a poco he ido aprendiendo de ella, de los documentos. Muy agradecida también con el hermano Acevedo, porque fue uno de mis pioneros para mí, el cual me quitó ese miedo a las 6 de la mañana estar haciendo indexación cuando antes había indexación. La verdad aprendí mucho, porque yo soy así como esos científicos bueno, esos grandes hombres, ¿verdad? Este, que a pesar de todo, pues no se rindieron, contribuyeron lo que tuvieron que contribuir. Y a mí me sorprendió mucho este último, ¿verdad? Este Champollón, cuando él fue a Jean-François Egipto, Champollion. ¿verdad? Sí, cuando él fue a Egipto. Entonces, así como él descubrió y pudo empezar a leerlos, ¿sí? Identificó calendarios, himnos, decretos, oraciones, autobiografías de sacerdotes y reyes. Así nosotros vamos a poder encontrar en algún momento un nombre, un apellido, una fecha, un lugar, ¿sí? Entonces, y de ahí salió la rama que hoy conocemos como egiptología. Y bueno, yo creo que por eso existe paleografía, ¿sí? Que es para leer documentos antiguos. Y a lo mejor algunos no son tan antiguos, pero no les entendemos porque tiene cada escritura, pero paleografía, créame, les va a ayudar a aprender a leer sus fuentes. Para eso existe paleografía, por eso existe esta academia. Y participa, les ayuda también recuerdos, investigación genealógica. Cada una de estas clases están diseñadas precisamente para poder aprender de nuestros propios antepasados. Si Egipto antes era un imperio que se hablaba en símbolos, este Champollion le dio el valor fonético al alfabeto. Antes eran para ellos solamente símbolos que no tenían sonidos. Ese le dio ese valor fonético. Nosotros le vamos a dar ese valor con una ordenanza cuando encontremos a nuestros familiares. Entonces, gracias, hermano Murphy, por ello. Un gusto. Realmente he aprendido mucho de cada uno de ustedes y de cada aporte que han dado. Le dejo el tiempo al hermano Ipiña para que cierre la clase, sino antes terminar con mi testimonio de que realmente el Señor nos da la oportunidad. Si somos dedicados y nos esforzamos, porque no va a ser fácil en el camino, el Señor nos va a ayudar a entender nuestras propias fuentes. Sé que eso es verdad porque yo lo he podido vivir y practicar. Y lo comparto con ustedes en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias. Amén. Amén. Les agradecemos el que hayan estado el día de hoy. Gracias, hermano Murphy. Y pues terminamos la grabación y vamos a terminar con la última oración